Hola, hola, muy buenas noches a todos aquellos que nos ven en directo, buenas tardes a aquellos que tendrán que vernos en diferido. Hoy en New World un tema súper especial, un tema que genera bastante polémica, Tercera Guerra Mundial. ¿Será acaso posible? ¿Es siquiera lógico pensarlo? Pues bien, hoy les tenemos una invitada muy especial. Con nosotros hoy nos acompaña la doctora Dayan Romero. Ella es nada menos que licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, tiene un magíster en Historia de la Universidad Nacional Sede de Bogotá. Fuera de eso tiene un diplomado en Geopolítica de la Universidad de Cataluña y nada más y nada menos que un doctorado en Harvard de Ciencias Políticas. Así que sin más, doctora Dayan, ¿cómo está? Muy buenas noches, Mateo. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. De antemano muy agradecida otra vez de estar aquí en Colombia. Es una oportunidad maravillosa de discutir temas como estos y me parece esencial que programas como esto... No. ¡Duro! Ok. Nos estará gritando. Bueno. ¿Ya? Muy buenas noches, Mateo. Muchísimas gracias por invitarme. Muy agradecida de estar acá esta noche. Me parece fundamental que estos programas sirvan para hacer un estudio, un mapeo, diríamos en nuestro caso, los licenciados en Ciencias Sociales, de las situaciones que se presentan a través de esta pregunta que está realizando, que me parece demasiado interesante de ver, de que hoy en día estamos a portas de una posible tercera guerra mundial. Vale, Dayan. Siguiendo esa línea, entonces, ¿qué podrías decirnos de nuestra pregunta central? ¿Crees que sea posible entonces que haya una tercera? Pues yo diría que sería un tema demasiado complejo, porque debemos entender primero qué es guerra mundial. Hoy en día le da una transición muy fea, por así decirlo, esa palabra, sin comprender qué es lo que pasa antes de lo que se conoce como guerra mundial. Deberíamos irnos primero a repasar lo que se conoció como Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra hubo un periodo que se llamaba preguerra, que era ese periodo donde los grandes defensores, o digamos los grandes mandatarios del Estado, trataban como de solventar la situación, de no entrar en conflictos tan grandes antes de estar seguros. Pues por lo menos, si nos vamos a la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Austrohúngaro, conoce que quería atacar a Serbia, y ahí fue como desempeñar ese papel de los grandes mandatarios de Estado, de tratar de lidiar todo ese problema político para que no se pasara a una guerra. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que ellos se estaban preparando para la guerra. Es que si uno se dirige a ese tiempo, las situaciones eran demasiado conflictivas entre países, porque tenían que decidir qué bando tomar. Por un lado estaba Rusia, que era en ese momento el país más grande, teniendo en cuenta de que los Romanov lo estaban liderando. Y por lo pronto tener en cuenta Alemania. Se genera como una especie de, digámoslo, resentimiento, porque creen que están quitándole lo que realmente le pertenece. El Imperio Austrohúngaro de sus ganas de sed de poseer a Serbia, Francia apoyando a Rusia e Inglaterra como en ese veremos, en esa situación de que si me voy con Rusia y con Francia, pasaré a ¿qué? A perjudicar a otros países, o me quedo por fuera y observo cuidadosamente la situación mirando qué conviene a mis intereses, porque eso era lo que pensaban los grandes mandatarios de ese tiempo. Bueno, Dayani, si nos vamos a remontar hasta la Primera Guerra Mundial, entonces tendríamos que hablar de ese detonante, que es la muerte del archiduque Francisco Fernando. ¿Estoy en lo correcto? Pues yo diría que no. No es que estés en lo correcto, obviamente ese es un dato que es crucial en la Primera Guerra Mundial, pero hablar como un detonante como tal, no. La muerte del archiduque de Francisco Fernando, fue una manera de ejercer presión, fue una de las causas que utilizó el Imperio Austrohúngaro, porque recordemos que eso fue una conspiración.
fue la manera en la que el Imperio Austrohúngaro ganaba tiempo para prepararse política y militarmente. Políticamente alargando el tiempo para tratar de consolidar más aliados. En este caso debemos tener en cuenta a Alemania. Alemania trató de consolidarse con el Imperio Austrohúngaro. Hay que recordar que el punto de debate era Serbia, y Serbia estaba muy patrocinado por Rusia, y en ese momento, en el tiempo de la Primera Guerra, en el periodo de preguerra, Rusia era inmensa. Rusia era, se podría decir casi como un continente, era demasiado inmensa. Entonces, al tener Serbia apoyo a Rusia, Rusia también tenía otros aliados, en este caso Francia. Hay que recordar también de que Inglaterra estaba atada de manos en el veremos, que si me quedo con Francia manteniendo esa alianza con Francia, o si me quedo por fuera, como por no lastimar a otros países y mirar qué sucede del después de lo que podría ser la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el asunto cambia cuando Inglaterra hace tratados navales con Rusia, y obviamente ya esto fuerza a Inglaterra, o en ese momento conocido como la Nueva Inglaterra, a aliarse con Rusia y por ende aliarse con Francia, y eso permite que se mantengan las relaciones entre esos tres países muy estables. Pero sin embargo, los más perjudicados fueron Alemania y obviamente el Imperio Austrohúngaro cuando se empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces ya habría que mirar todas esas situaciones que se presentaron en la preguerra, que como te dije ahorita, políticamente y militarmente son asuntos que quizás sean un poco distintos. Políticamente, vuelvo y digo, por el alargamiento de tiempo, por mirar qué aliados estaban con ellos, mirar cómo podrían atacar diplomáticamente sin que se llegara a una guerra entre armas, pero a la vez se estaban preparando militarmente. Conseguir armas no era tan fácil, equiparar gente, preparar gente para la guerra era un asunto muy complejo. Entonces digamos de que las divisiones tanto políticas como militares se manejan quizá de manera diferente, pero obviamente van con un mismo fin, y ese fin era Serbia. Entonces, si lo trasladamos al contexto actual, para llevarlo a la pregunta que tú dices de la Tercera Guerra Mundial, yo creería que falta otro pedazo de la historia y sería la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta esas dos causantes para una posible tercera. Entonces, obviamente para hablar de una tercera tendríamos que hablar de ciertos personajes, ¿cierto? Pero dentro de la primera, entonces, ¿cuál dirías tú que son los personajes principales a dar cuenta, además de la muerte del archiduque? Primero que todo hay que tener en cuenta Alemania. Alemania era la gran interesada en aliarse con los austrohúngaros para poseer Serbia. Y si recordamos, en ese periodo de tiempo Alemania era dirigida por un Reich, es decir, el Gran Reich, que era Guillermo II. Guten Tag. Mi nombre es Guillermo II, rey de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, más conocida como la Gran Guerra. El Imperio Austrohúngaro buscaba fuertes aliados y recurrió a nosotros, los alemanes. En su guerra contra los serbios me veía a favor. Es por ello que dije, hay que acabar con los serbios ahora o nunca, y además pronto. Creando una guerra preventiva, creyendo que Alemania podría salir victoriosa de esta, el 5 de julio de 1914 decido darles mi apoyo oficialmente. Hay que recordar que el Kaiser tenía su canciller o ministro, que era Berman Hollweg, que fue el que tenía esa situación complicada en el debatirse si seguir a su Kaiser por las conveniencias de la guerra o tratar de que Alemania estuviera lo más alejada posible para que no afectara los intereses internos. Guten Tag. Mi nombre es Theobald von Bethmann-Hollweg, canciller alemán durante la Primera Guerra Mundial al lado de nuestro Kaiser Guillermo II. A diferencia de él, me parecía la situación de guerra bastante crítica y no querría entrar en ella, a no ser que fuese necesario. Contaba con el apoyo de los ingleses, pero estos decidieron hacer pactos navales con los rusos. Mis consejeros militares dijeron que la Gran Rusia podría ser un gran oponente para 1916 o 1917. Así que me pareció responsable desaprovechar el momento oportuno para atacarles por medio de los serbios. Seguimos con Raymond Poincaré, que es el presidente francés. Sergio,
Mi nombre es Poincaré, presidente de la Francia en la Primera Guerra Mundial. Para el entonces ataque del archiduque en la Austria-Hungría, me encontraba dando un recorrido por Europa en San Petersburgo. Lo más importante para la Francia era conseguir el apoyo de los rusos y darles todo nuestro apoyo en la gran guerra que se avecinaba. Nuestro logro fue convencer a los ingleses para que se unieran a la doble alianza y no a las naciones centrales. Y por último tenemos al gabinete inglés. Hello, my dear friends. My name is Lord Edward III, perteneciente al Parlamento inglés durante la Primera Guerra Mundial. El Parlamento estaba bastante dividido a la hora de la preguerra. La Revolución Irlandesa nos tenía en jaque y nuestra atención al conflicto austrohúngaro era bastante escasa. Pero nuestro límite se vio cuando hubo una gran amenaza de la Gran Guerra, por lo que tuvimos que no tomar ningún partido para permanecer neutrales. Finalmente, tuvimos que decantarnos por la doble alianza y muy a nuestro pesar entrar en la guerra. Oh my dear Lord, look at the time. Have a good day. Vale, después de estos personajes, supongo yo entonces que vamos a tener que hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, déjame hacerte una pausa, Dayan, y pues primero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a un corte comerciales. Cuando regresemos vamos a retomar la pregunta central, vamos a hablar de la Segunda Guerra y qué posibilidades pueden haber entonces a la hora de hablar de una tercera. No se vayan, ya regresamos. Ya. Escena 2. Se quita la risa. Corte. ¿Qué? Ya. Nada. 4. Guten Tag. Mi nombre es Guillermo. No te rías, hombre, que me haces la risa. Guten Tag. Mi nombre es Guillermo II, rey de la Alemania en la Primera Guerra Mundial más conocida. ¡No te rías! Guten Tag. Mi nombre es Guillermo. Es que tomarse húngaro en su guerra contra los. ¡Ya, raca! Conte que ahora nos yo. Toma. Guten Tag. Mi nombre es Digo, bueno, de no ser, a no ser, aunque era difícil enfrentar a Rusia. Toma 1, acción. Hello, my dear friends. My name is Lord Edward III, perteneciente al Parlamento inglés durante la Primera Guerra Mundial. Espere. Poincaré, toma 1, finalizando el recorrido de los personajes y acción. Salud. No, otra vez más duro. Se me olvida que esto está en grabadora. Está grabado. Ya, momento, por favor, momento, please. Esta era la sería que en el set de grabación. Ya casi, ya casi, ya casi. No, trabajamos con los profesionales. Y como pueden ver, aquí estamos en el proceso de maquillaje, que es un poco extenso y difícil. Teniendo en cuenta de que es pintura negra, técnicamente para la barba, el presupuesto de la novela no dio para tanto. Es decir, que toca transformar a Mateo en todos los canales posibles, cosa que es técnicamente imposible, pero se hace lo que se puede. Chao. Queridos compañeros, que los likes que recibamos serán muy bienvenidos para seguir fortaleciendo nuestro proyecto como futuros licenciados en Ciencias Sociales. Hello, my dear friends. My name is Sir Edward III,
Oh, dear Lord, look at the time. Have a good day.